Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy en Metodologías Activas para el Aprendizaje en el nivel básico de la guía práctica número 4, voy a presentar una clase demostrativa con el método de caso. Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué han hecho en estos días de vacaciones? En la asignatura de lengua y literatura vamos a ver qué es una leyenda. Vamos a analizar los puntos claves de la leyenda. Muy bien, la leyenda nos dice que es una historia en donde se mezcla la realidad con la magia, o es decir, la realidad con la ficción, cosas que no son ciertas. Para poder diferenciar una leyenda de algo real, vamos a analizar que nos dice que la leyenda es como un rompecabezas que siempre lleva dos tipos de piezas. Como primera pieza tenemos las piezas que son reales, es decir, hay cosas que de veras existen, como por ejemplo pueden ser lugares, ríos, cascadas y cosas así. En cambio, las piezas fantásticas o piezas de ficción son cosas que no son reales, son cosas que son inventadas de la imaginación de las personas para explicar algo. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, que un árbol puede hablar, o a veces se han visto los dibujitos animados que ahí salen los chanchitos hablando. Es que nosotros ni imaginamos salen hablando, ¿verdad? Sí. Ya, eso es una pieza fantástica o inventada. Ahora, ¿por qué las personas contaban leyendas? ¿Por qué creen ustedes que las personas se inventaban esas leyendas? ¿Con qué fin? Sí, puede ser porque estaban aburridos, o muchas veces es porque, por ejemplo, querían explicar algo y no sabían cómo explicar. Entonces ahí se inventaron los dioses o seres místicos. No sé si han escuchado sobre por ejemplo, tenemos que ¿por qué un volcán hace erupción? Entonces ahí viene la leyenda, y en esa leyenda dice un espíritu de fuego está enojado y que por esa razón se creó un volcán. O si no, a veces la gente se preguntaba ¿por qué hay un lago en ese lugar? Entonces la gente se respondía entre ella misma y decía, ese lugar es tal vez donde un dios lloró por mucho tiempo o algún animal. Entonces esa es una leyenda. Entonces, ¿qué decía que las leyendas en cuántas piezas estaban conformadas? Por dos. Exacto, por dos. ¿Y cuáles eran? Las fantásticas y las reales. Exacto. Entonces, ya una vez visto esto, podemos diferenciar qué es una leyenda y qué es algo que verdaderamente es cierto. Por ejemplo, en conclusión podemos decir que las leyendas eran historias inventadas, con partes reales y partes inventadas, de ciencia ficción, como diríamos. Ya, muy bien. Ya hay corta. Ya, como podemos observar, no sé si se dan cuenta qué río es este. Eso, el río Aguarico. El tema que vamos a ver en esta actividad va a tratarse sobre este río, sobre este gran majestuoso río, en donde la gente antigua nos decía que este Dios fue el que creó ese río porque lloraba demasiado. Ya, ahora vamos a hacer una actividad en grupo. ¿Qué nos dice? Dice, atención equipo,
Un arqueólogo ha encontrado un texto antiguo sobre el origen del río Guarico. Él no sabe si esta información es real o una historia inventada. Aquí nuestra misión va a ser ayudarlo a resolver este misterio. Para ello, aquí les doy una hoja y ustedes van a leer lo que él les pide, lo que el doctor les está pidiendo para analizar este caso, para que podamos ver si esta historia que está más acá abajo es una historia real o es una leyenda. ¿Qué nos dice el doctor Valdivieso? Saray, por favor, ayúdame con la lectura. Sí. El doctor Valdivieso, un reconocido investigador de la historia y la cultura, ha descubierto un fragmento de un texto muy antiguo en una aldea cercana a Nueva Loja y cree que está relacionado con el origen del río Guarico. Entonces ya analizamos lo que nos pide el doctor que debemos hacer. Dice que debemos ver en este problema y analizar el cuento, esta historia de aquí. Vamos a analizar y en un cuaderno vamos a ver cuál de estos es algo real y cuál es inventado. ¿Entendieron lo que vamos a hacer? ¿Es una leyenda o es algo que verdaderamente ha pasado sobre el río Guarico? Es una leyenda. Ya, ¿por qué dices que es una leyenda? Eso no existe. Ya, en la teoría indígena, Yacu significa agua, entonces ellos creían que Yacu era el dios del agua y que él creó el río Guarico. Entonces, eso cumple lo que nos decía que por qué las personas contaban leyendas. Entonces, aquí podemos ver que la gente contaba leyendas era porque buscaba explicar la situación o que cómo se creó algo. Entonces, mediante esta actividad, pensar que esta historia es una leyenda. ¿Por qué? Porque contiene el dios Yacu, que es algo inventado, y el río Guarico, que es algo que verdaderamente existe hasta los días de hoy. Entonces, en esta clase pudimos ver y analizar qué es una leyenda y qué es una historia real y cómo podemos descubrir y saber eso. Entonces, ¿ustedes me podrían decir alguna leyenda que hayan escuchado o que les hayan contado alguna vez? Una vez había una familia de tigres en una selva y en una de esas había una abuela que era la abuela de los tigres y los tigres se habían... Nos contó Saraí que eso es una leyenda porque igualmente tiene fragmentos que se inventaron y hay cosas que sí existen verdaderamente en la actualidad. Espero que hayan comprendido la clase y puedan ponerla en práctica en su vida diaria y analizar, cuando escuchen alguna historia, analizar qué es verdad y qué es mentira.
Chao chicos, hasta la próxima. Chao. Gracias por la atención prestada. Espero que les haya gustado mi video.